Medjugorje, lugar de oración y reconciliación. Os dejo en este vídeo el podcast completo sobre su historia, las primeras apariciones, sus videntes, los secretos, las 5 piedritas, y ya en el siguiente podcast os iré diciendo los mensajes en orden cronológico. Espero que os guste completo. Tendrá algunos saltos de audio más alto o más bajo, porque como lo fui grabando en días diferentes, pero bueno, espero que lo escuchéis bien y que os guste. Bendiciones. Medjugorje, lugar de oración y reconciliación. La Virgen, Reina de la Paz. Las apariciones de Medjugorje son en el seno de la Iglesia Católica un evento de apariciones marianas periódicas que la Iglesia estudia en nuestros días. Apariciones que se iniciaron en 1981 en la localidad de Bosnia y Herzegovina, que da nombre al fenómeno. El fenómeno de Medjugorje nace del testimonio de 6 videntes, 4 mujeres y 2 varones, que tenían allá por 1981 entre 10 y 16 años. De este fenómeno, y mientras la Iglesia sigue con apertura al mismo tiempo que prudencia el devenir de los acontecimientos, se han derivado una serie de hechos constatables en los miles de testimonios, vocaciones de conversión y de curación relacionados con el evento. Medjugorje se ha convertido desde 1981 en un fenómeno espiritual que ha llevado hasta este pueblo a millones de peregrinos, venidos desde países de los 5 continentes y que a su vez se han llevado a sus países de origen la espiritualidad de allí aprendida, derivada de los mensajes de la Virgen María. La duración del evento, la periodicidad de las apariciones, la apertura de los supuestos mensajes y los tiempos en que se está sucediendo convierten Medjugorje en el primer posible caso de apariciones marianas susceptible de investigar, con todos los medios y conocimientos disponibles a día de hoy, tanto científicos como teológicos, mientras está sucediendo y no una vez sucedidos. El fenómeno de Medjugorje consistiría en una escuela de vida cristiana para el hombre de hoy, en el que la Virgen María presenta de un modo cercano y maternal un programa de trato con Dios en el seno de la Iglesia, a través de la oración, los sacramentos, la lectura de la palabra y el sacrificio. Este programa se desarrolla a través de los mensajes que la Virgen María daría a estos 6 videntes, a cada uno de ellos con una periodicidad diferente, y encargándoles también misiones diferentes por las que rezar y ámbitos en los que desarrollar su misión de testigos. Primeras apariciones de la Virgen de Medjugorje. Las apariciones de la Virgen en el pequeño pueblo de Medjugorje se iniciaron en el año 1981, cuando los videntes, 6 chicos entre los 10 y 16 años, vieron en el monte a la Virgen María. Desde entonces hasta el día de hoy, millones de personas de los 5 continentes han visitado Medjugorje para vivir una experiencia espiritual que, en muchas ocasiones, han cambiado la vida de quienes han acudido hasta allí en peregrinación, como lo demuestran los miles de testimonios de curación y conversión, así como los centenares de vocaciones, obras caritativas y nuevas órdenes religiosas surgidas desde entonces. Lo que ha dado a llamarse el fenómeno de Medjugorje no es otra cosa que la experiencia de vivir las enseñanzas que la Virgen ha dado a la humanidad a lo largo de estos años por medio de sus mensajes, que nos recuerdan las enseñanzas de la Iglesia con el fin de alcanzar la paz en el mundo y la conversión de todas las almas por medio de la oración, el ayuno, la lectura de la Biblia, los sacramentos y la Eucaristía. Todo comenzó un 24 de junio de 1981. Y aquí el relato de lo sucedido en aquellos primeros días. Primer día. El 24 de junio de 1981, día de San Juan Bautista, 2 amigas de 16 años llamadas Ivanka Ivankovic y Mirjana Dragicevic están dando un paseo tras las casas de Vijakovic, a 1 kilómetro de la parroquia de Medjugorje. Mientras pasean por la falda del monte, Ivanka le hace un extraño comentario a su amiga. Mirjana, creo que la Gospa está en el monte.
Pero la joven sarajevita ignora a su acompañante por lo absurdo de su frase y sigue caminando dejándola un poco atrás. Pocos instantes después se encuentra con Milka Pavlović, una jovencita de Villakovic, que está guardando las cabras de la familia, y a Vika Ivankovic, de 17 años, que andaba buscando las dos primeras. Mirjana decide desandar con Milka y con Vizka los pocos pasos que han dado desde donde dejó a Ivanka. Gospa, palabra croata que significa señora, es la voz con la que se refieren los croatas a la Virgen María. Cuando llegan al lugar las tres muchachas, ellas ven también a una distancia indeterminada a una hermosa joven de unos 18 años, de ojos azules y pelo moreno, con la tez blanca y las mejillas ligeramente sonrosadas, que sostienen sus brazos a un pequeño bebé, al que no logran ver, aunque aprecian que se mueve envuelto en una manta o toca. La joven viste un largo vestido azul claro y un velo blanco cubre su cabeza, sus hombros y su espalda. La muchacha, de una belleza indescriptible, según relatan las chicas, no pisa el suelo, sino que flota a 1 metro de altura sobre él, y sus pies están cubiertos por una nubecilla blanca. Unos minutos después, llegan hasta donde están ellas 2 muchachos del pueblo, Iván Dragović e Iván Ivankovic. Al estar estos 6 muchachos ante la mujer, ésta les hace señas con una mano para que se acerquen a ella, y entonces los 6 salen corriendo asustados por lo que ven. Medjugorje, lugar de oración y reconciliación. La Virgen, Reina de la Paz. Las apariciones de Medjugorje son en el seno de la Iglesia Católica un evento de apariciones marianas periódicas que la Iglesia estudia en nuestros días. Apariciones que se iniciaron en 1981 en la localidad de Bosnia y Herzegovina, que da nombre al fenómeno. El fenómeno de Medjugorje nace del testimonio de 6 videntes, 4 mujeres y 2 varones, que tenían allá por 1981 entre 10 y 16 años. De este fenómeno, y mientras la Iglesia sigue con apertura al mismo tiempo que prudencia el devenir de los acontecimientos, se han derivado una serie de hechos constatables en los miles de testimonios, vocaciones de conversión y de curación relacionados con el evento. Medjugorje se ha convertido desde 1981 en un fenómeno espiritual que ha llevado hasta este pueblo a millones de peregrinos, venidos desde países de los 5 continentes y que a su vez se han llevado a sus países de origen la espiritualidad de allí aprendida, derivada de los mensajes de la Virgen María. La duración del evento, la periodicidad de las apariciones, la apertura de los supuestos mensajes y los tiempos en que se está sucediendo convierten Medjugorje en el primer posible caso de apariciones marianas susceptible de investigar, con todos los medios y conocimientos disponibles a día de hoy, tanto científicos como teológicos, mientras está sucediendo y no una vez sucedidos. El fenómeno de Medjugorje consistiría en una escuela de vida cristiana para el hombre de hoy, en el que la Virgen María presenta de un modo cercano y maternal un programa de trato con Dios en el seno de la Iglesia, a través de la oración, los sacramentos, la lectura de la palabra y el sacrificio. Este programa se desarrolla a través de los mensajes que la Virgen María daría a estos 6 videntes, a cada uno de ellos con una periodicidad diferente, y encargándoles también misiones diferentes por las que rezar y ámbitos en los que desarrollar su misión de testigos. Primeras apariciones de la Virgen de Medjugorje. Las apariciones de la Virgen en el pequeño pueblo de Medjugorje se iniciaron en el año 1981, cuando los videntes, 6 chicos entre los 10 y 16 años, vieron en el monte a la Virgen María. Desde entonces hasta el día de hoy, millones de personas de los 5 continentes han visitado Medjugorje para vivir una experiencia espiritual que, en muchas ocasiones, han cambiado la vida de quienes han acudido hasta allí en peregrinación, como lo demuestran los miles de testimonios de curación y conversión, así como los centenares de vocaciones, obras caritativas y nuevas órdenes religiosas surgidas desde entonces. Lo que ha dado a llamarse
El fenómeno de Medjugorje no es otra cosa que la experiencia de vivir las enseñanzas que la Virgen ha dado a la humanidad a lo largo de estos años por medio de sus mensajes, que nos recuerdan las enseñanzas de la Iglesia con el fin de alcanzar la paz en el mundo y la conversión de todas las almas por medio de la oración, el ayuno, la lectura de la Biblia, los sacramentos y la Eucaristía. Todo comenzó un 24 de junio de 1981. Y aquí el relato de lo sucedido en aquellos primeros días. Primer día. El 24 de junio de 1981, día de San Juan Bautista, dos amigas de 16 años llamadas Ivanka Ivankovic y Mirjana Dragicevic están dando un paseo tras las casas de Vijakovic, a 1 kilómetro de la parroquia de Medjugorje. Mientras pasean por la falda del monte, Ivanka le hace un extraño comentario a su amiga. Mirjana, creo que la Gospa está en el monte. Pero la joven sarajevita ignora a su acompañante por lo absurdo de su frase y sigue caminando dejándola un poco atrás. Pocos instantes después se encuentra con Milka Pavlovic, una jovencita de Vijakovic, que está guardando las cabras de la familia, y a Vika Ivankovic, de 17 años, que andaba buscando las dos primeras. Mirjana decide desandar con Milka y con Vika los pocos pasos que han dado desde donde dejó a Ivanka. Gospa, palabra croata que significa señora, es la voz con la que se refieren los croatas a la Virgen María. Cuando llegan al lugar las tres muchachas, ellas ven también a una distancia indeterminada a una hermosa joven de unos 18 años, de ojos azules y pelo moreno, con la tez blanca y las mejillas ligeramente sonrosadas, que sostiene en sus brazos a un pequeño bebé, al que no logran ver, aunque aprecian que se mueve envuelto en una manta o toca. La joven viste un largo vestido azul claro y un velo blanco cubre su cabeza, sus hombros y su espalda. La muchacha, de una belleza indescriptible, según relatan las chicas, no pisa el suelo, sino que flota a 1 metro de altura sobre él, y sus pies están cubiertos por una nubecilla blanca. Unos minutos después, llegan hasta donde están ellas dos muchachos del pueblo, Iván Dragovic e Iván Ivankovic. Al estar estos 6 muchachos ante la mujer, ésta les hace señas con una mano para que se acerquen a ella, y entonces los 6 salen corriendo asustados por lo que ven. Segundo día, 25 de junio. Al mediodía, un pequeño grupo de familiares propone a algunos de los jóvenes acompañarles esa misma tarde, al mismo lugar y a la misma hora. De los 6 chicos que vieron a la mujer el día anterior, 2 de ellos no estarán en esa segunda parte, ni Milka ni Iván Ivankovic. Sin embargo, la hermana mayor de Milka, de nombre Marija, y un niño de 10 años llamado Jacob Kolo, sí que van en esa segunda expedición el segundo día. Cuando la comitiva ha comenzado a subir el monte de los 6 chavales del grupo, salen corriendo a toda velocidad hacia arriba. Según ellos mismos, han visto una especie de rayos o flashes de luz sobre el monte, 3 seguidos, tras los cuales han sentido un impulso muy fuerte de subir a lo alto. Según los demás testigos, los 6 chicos iban tan deprisa que parecían volar sobre las piedras, como si tuvieran alas en los pies, a una velocidad imposible de seguir. Unos minutos más tarde, los familiares y demás personas que le acompañaban llegan a un lugar en el que los 6 chicos están de rodillas. Curiosamente, no responden a sus llamadas, no se inmutan ante sus gritos, no se mueven ante sus empujones. Los intentan mover, pero sus cuerpos están rígidos y parecen haber cobrado un peso desproporcionado para unos adolescentes. Lo único que hacen algunos de ellos es mover los labios, como si hablasen, aunque sin emitir sonido alguno, y mover la cabeza como asintiendo o negando. Según los testigos de ese día, los rostros de los chicos eran radiantes y sus sonrisas abiertas se mezclaban con lágrimas de alegría. Unos 30 minutos después, los chicos recobraron la percepción del espacio y el tiempo. No eran capaces de hablar, se abrazaban y gemían entre llantos y risas. Según contaron estos 6 chicos, ese día vieron de nuevo a la Virgen María, esta vez sin el niño. Era indescriptiblemente bella, sonriente y alegre,
y cuando estuvieron ante ella, como a una distancia de 1 o 2 metros, comenzaron a rezar simultáneamente. Primero un Padre Nuestro, luego un Ave María y después un Gloria. La primera vez que oyeron la voz de la mujer fue al acompañarles en el rezo de las oraciones del Padre Nuestro y del Gloria, pero guardó silencio cuando los niños rezaron el Ave María. Según dirían después los niños, su voz es indescriptible, como una melodía, de un instrumento que no han oído jamás. Después de rezar, algunos de los chicos se atrevieron a hablar con ella, siendo la primera Ivanka, quien le preguntó si podría ver a su madre, fallecida 2 meses atrás. La señora le contestó que sí la vería, pero no en ese momento, sino más adelante, y que no se preocupase, pues su madre estaba con ella. Mirjana pidió entonces alguna señal para que sus familiares y amigos los creyesen, ante lo que la señora se limitó a sonreír. A los pocos minutos para ellos, aunque media hora para los testigos, la señora se despidió diciendo: «Dios esté con vosotros, mis ángeles». Los niños le preguntaron si la verían el día siguiente y ella contestó que sí, asintiendo con la cabeza. Curiosamente, a ninguno se le ocurrió esa tarde preguntarle a la señora quién era, pues daban por hecho que era la Virgen María. Esto sorprendió mucho a sus familiares. Esa tarde los niños estaban de nuevo radiantes y tanto sus relatos como los de los testigos corrieron como la pólvora por todo el valle de Medjugorje. Muchos se acostaron ese día deseando subir a la media tarde siguiente, a la que ya se empezó a conocer como la colina de las apariciones. Tercer día, 26 de junio. La mañana del tercer día se levantó nublada y amenazando tormenta, no solo de lluvia contra la tierra, sino de intranquilidad que amenazaba con destruir la calma tensa en la que vivían los habitantes de Medjugorje, bajo la mirada de las autoridades locales desde el final de la última guerra. Los familiares de los niños estaban asustados, pero al mismo tiempo les veían convencidos de que contaban la verdad. La abuela de Vizca, mujer anciana y de la tierra, piadosa y artera, que creía a su nieta en cuanto que algo había visto la chiquilla, le aconsejó llevar esa tarde al monte un frasco con agua bendita, para ahuyentar la visión en caso de no ser quien creía que era, y se marchase al infierno o al lugar de donde hubiera salido. Pasadas las 5 de la tarde, los 6 chicos del día anterior, más los 2 del primer día, se encaminaron hacia el mismo lugar. Pero ya en esta ocasión, quienes le acompañaban superaban los 3 centenares de personas, es decir, casi todo aquel que vivía en el valle. Al ver aquella multitud, los que se asustaron fueron los niños, asomando las primeras dudas sobre sus cabezas. No de lo que habían visto, que estaban convencidos, sino de lo que ocurriese si no lo volviesen a ver, por miedo a la represalia o a las burlas de toda esa gente que les seguía, esperando cada uno vete tú a saber qué cosa. La aparición no se hizo esperar. De nuevo 3 fuertes flashes de luz fue la señal premonitoria, y de nuevo los 6 chicos del día anterior salieron a la carrera, no así los 2 del primero, que no volvieron la víspera. Quedaban de esta manera conformado el grupo de videntes en los 6 del segundo día, y que hasta el día de hoy son los auténticos protagonistas del fenómeno de Medjugorje: Vizca, Mirjana, Ivanka, Marija, Iván y Jacob. Cuando los testigos llegaron tras ellos, de nuevo se encontraban como ausentes de la realidad, fuera de toda experiencia de tiempo o sensación. Sus caras estaban alegres y sonrientes, de una forma llamativa, y solo se oían sus voces cuando de forma simultánea y sin avisar comenzaban a rezar. En un momento dado, antes de que los testigos llegaran, Vizca cogió el agua bendita y se la tiró a la imagen, mientras le gritaba: «Si tú eres nuestra Madre bendita, quédate con nosotros, si no, vete y déjanos en paz». La reacción de la mujer fue sonreír, ante lo que Mirjana decidió preguntarle quién era. «Soy la bienaventurada Virgen María», contestó. Cuando los chicos volvieron a reaccionar, ya rodeados por multitud de personas que amenazaban con aplastarles, decidieron descender el monte rumbo a casa. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando vieron a Marija llorando desconsolada
en un pequeño claro entre los matorrales. Al parecer, Marija sintió de nuevo aquella llamada cuando aún estaban en lo alto y descendió del monte sin que nadie hubiese notado su ausencia, a toda velocidad. Según contó más tarde Marija, la Virgen María se le había aparecido de nuevo, en esta ocasión a ella sola y de una manera muy diferente a lo que lo había hecho minutos antes junto a los demás. Al parecer, la Virgen María ya no vestía esa túnica azul grisácea con su velo blanco, sino que iba de negro y lloraba muy apenada. Cuando Marija, presa de la congoja, le preguntó por qué lloraba, la Virgen María dio uno de los mensajes más importantes: paz, paz y solo paz. En ese momento apareció detrás de la Virgen María una cruz de madera y la Virgen María volvió a hablar. La paz debe reinar entre los hombres y Dios y entre todos los hombres. Tras esas palabras, la Virgen María añadió algunas más, indicando la necesidad de los hombres de volver a Dios y de convertir sus vidas en vidas de oración. Esto sucedió en un lugar que hoy está señalado con una cruz de madera, en la subida al Pozbordo, entre las esculturas que representan el primer y el segundo misterio gozoso del Rosario. El párroco, Fray Jozo Socco, regresó al pueblo ese día. Había pasado la semana en Zagreb, atendiendo distintas funciones, y cuando volvió, Medjugorje no tenía nada que ver con la aldea tranquila y serena que había dejado 6 días antes. Los niños fueron llevados ante él e interrogados. El padre Jozo no les creyó y les indicó ser cautos y prudentes, pero siendo respetuoso con ellos. Al fin y al cabo pensaba que sería cosa de niños, pero esa misma tarde, cuando vio los coches de policía que llegaban a Medjugorje, se asustó y llegó a pensar que los comunistas estaban tramando algo. Este día quedaron consignadas 3 de las características de las apariciones de Medjugorje que la siguen acompañando hasta nuestros días. El grupo de 6 videntes, las apariciones en grupo o individuales y los mensajes de la Virgen dirigidos no solo a los videntes o a un ente local, sino a toda la humanidad. Milka y el otro Iván, quienes vieron la aparición del primer día pero no regresaron el segundo, nunca más volvieron a ver a la señora. En Medjugorje, esa noche, había dejado de ser un anónimo y tranquilo pueblo de Herzegovina, y su nombre ya corría de boca en boca por las regiones cercanas de la zona. Para el próximo podcast seguiremos con el 4.º día, donde comienzan las hostilidades contra los chicos y sus familias. Espero que os esté gustando la historia sobre la Virgen de Medjugorje, sobre sus primeras apariciones y sus videntes. Medjugorje, que su nombre significa en español entre montañas, está ubicada entre 2 colinas, el monte Pozbordo y el Križevak. 4.º día, 27 de junio. La mañana del sábado comenzaron las hostilidades contra los chicos y sus familias. Las autoridades de Sistrup se los llevaron para hacerles un interrogatorio. En realidad no sabían muy bien de qué se trataba lo que andaban contando los niños, pero sí se sabía que estaban organizando un revuelo muy extraño en la zona. Les sometieron a un interrogatorio largo y meticuloso sobre quiénes eran sus familias, en qué trabajaban, dónde vivían, cómo se conocieron entre ellos y qué era lo que estaban contando esos días que tanto alboroto habían levantado entre los lugareños del valle. Los chicos respondieron en todo momento con simplicidad y sin contradicciones. Al terminar el interrogatorio por parte de las autoridades políticas y policiales, fueron conducidos al consultorio médico. Este fue el primero de un número incontable de exámenes y análisis a los que los 6 chicos han sido sometidos desde 1981. Efectuado por los médicos locales, sin ningún tipo de elemento extraordinario, más allá de los que hubiera en un consultorio de pueblo, los niños fueron declarados perfectamente sanos y equilibrados. A la hora de la comida los devolvieron a sus casas, para la tranquilidad de sus familiares. Algunos de ellos quisieron prohibirles a los niños subir esa tarde al monte, pero era imposible detenerles. Además,
Ya en ese día el número de personas que había acudido a Medjugorje superaba el millar. Y nadie sabe cómo se hubiesen tomado aquellos si los padres no hubiesen permitido a sus hijos subir al monte con ellos. Por la tarde, la multitud les esperaba en el monte rezando el rosario. A los chicos todas estas manifestaciones les extrañaban, pero en el fondo les daba igual todo lo que ocurriese a su alrededor, pues según ellos, ver a la Virgen era estar en el paraíso. En torno a la misma hora de los días anteriores, de nuevo vieron los 3 rayos de luz, esta vez ya sin carrera, pues el gentío no los hubiese dejado correr, y cayeron en esa especie de ausencia del tiempo y del espacio. Según relataron los chicos, después de rezar con ella diferentes oraciones, la Virgen María les habló durante mucho tiempo, ya que los niños no pararon de hacerle preguntas. Ese día, hablando de los sacerdotes, la Virgen María les diría: han de creer firmemente y han de cuidar la fe del pueblo. Ese día ocurrió otra novedad, y es que tuvieron otra aparición más, todos juntos, al pie del porbordo, cuando volvían a sus casas. En esa ocasión la Virgen María les dijo: no tengáis miedo de nada, y se despidió de ellos diciendo: que Dios esté con vosotros, mis ángeles. Quinto día, 28 de junio. Este fue el primer día en que las autoridades se asustaron de verdad. Al ser domingo y no teniendo que trabajar, unas 15.000 personas inundaron Medjugorje. Algo estaba pasando que no era normal y que se escapaba a la capacidad de control de las autoridades locales. Al mismo tiempo, el párroco del pueblo se mantenía como ausente y nadie que no viviese en Villakovići, la aldea de los chicos, sabía muy bien ni qué pasaba ni a quién acudir. Una sensación de miedo mezclada con esperanza confundía a todo el mundo que, sin decir nada, se encaminaba al monte sencillamente siguiendo a la multitud. Según las notas que Fray Ludovic Kruczych ha dejado, aquella tarde de domingo la masa no dejaba ni siquiera avanzar a los chicos en dirección al monte. En un momento dado, a la hora de siempre, los niños se arrodillaron de golpe, todos a la vez, y de nuevo se mostraron ausentes. Como la multitud se agolpaba contra ellos al verles, se había organizado un grupo de voluntarios que les rodeaba y protegía del tumulto. Lo que contaron después los chicos es que, de nuevo, la Virgen María rezó con ellos el Padre Nuestro, guardó silencio en el Ave María y acabó acompañándoles en el Gloria. Después estuvieron hablando y en un momento dado la Virgen María puso un rostro triste, porque al parecer había gente entre la multitud presente que estaba blasfemando. Alguno de los niños le pidió que se apareciese en la parroquia y ante todo el mundo, pues así podrían creerles. Bienaventurados aquellos que sin haber visto han creído, contestó la Virgen María. Luego les pidió que rezaran y que pidiesen oraciones a todos los demás. Al terminar aquella aparición, había un estado general de alegría entre los miles de peregrinos presentes, a pesar de haber sido uno de los días de más calor del año y de haber pasado horas al sol, siguiendo a los muchachos. Sexto día, 29 de junio. El lunes por la mañana, de nuevo los niños fueron detenidos por las autoridades. En esta ocasión les llevaron a Mostar, donde un equipo psiquiátrico tenía para examinarles que declarar que eran unos farsantes o unos enfermos. Las noticias sobre Medjugorje ya habían salido en la prensa local, lo cual era un desafío para un régimen gubernamental oficialmente ateo, en el que se declara que Dios no existe y en el que por lo tanto la Virgen María no tiene cabida en los medios de comunicación, ni como figura del Belén. Sin embargo, los médicos, entre los que estaba una mujer musulmana, la doctora Duzda, los declaran normales y sanos de mente, y en su informe médico dejan escrito que los niños no están locos, sino que los trajo aquí. Al mediodía comen con sus familiares, y ya a esas horas una muchedumbre incontable puebla el monte y reza sin remisión, sin que ni el sol implacable
ni la persuasoria presencia de militares les importe lo más mínimo. La Virgen María les dio a los videntes un mensaje. Hay un solo Dios, una sola fe. Creed fuertemente y confiad. Ese día ocurrieron curaciones físicas entre los muchos enfermos que acudieron allí, de las que en la parroquia se tiene constancia y documentación, pero que no se han publicado ni dado a conocer con detalle, pues es secreto de los afectados y sus datos y testimonios están en poder de la Iglesia. Séptimo día, 30 de junio. Ese fue el primer día en que desde las autoridades civiles locales se planea una trampa contra los niños para engañarles. No sabiendo cómo detener la afluencia masiva de gente a Medjugorje, deciden utilizar a dos señoras de la aldea. Con la excusa de aliviarles el agobio de la muchedumbre, proponen a los niños un paseo en coche. Parten de Villakovići en la mañana. Sus casas y el monte ya están rodeadas de gente, por lo que los chicos sienten el alivio de quitarse aquello de encima, aunque fuese por un par de horas. En la furgoneta no va Iván, que se ha quedado encerrado en casa. Sin embargo, el paseo en furgoneta se hace más largo de lo previsto, y llega un momento en que los chicos se dan cuenta de que no estarán a tiempo en el monte a la hora de la aparición, y se las apañan para que las dos mujeres detengan el coche unos momentos antes de la hora habitual. Están al otro lado del monte, y cuando llega la hora, los 5 niños caen en éxtasis allí mismo, en la cuneta. Los únicos testigos de esta aparición son las dos mujeres que se les habían llevado engañados, quienes, aparte de las mismas características de las otras veces, atestiguaron que oyeron a los niños cantar y cómo rezaban 7 veces el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. Y así es como son contados los primeros 7 días de apariciones. Los acontecimientos se sucedieron de este modo, a la misma hora y en el mismo lugar del Porfordo, hasta el día 12 de agosto, momento en que quedó prohibido oficialmente acceder al monte. Ese día el ejército se desplegó en Medjugorje como si se tratase de una guerra. Desplazaron helicópteros, camiones llenos de soldados con perros que patrullaban el monte y sus alrededores, y montaron controles de carretera en todos los accesos al pueblo. Pero esto no mitigó el testimonio y el empeño de los chicos, quienes siguieron teniendo las apariciones allí donde se encontraban, ya fuese en los campos, en el otro monte, en sus propias casas y habitaciones o donde fuera. Ellos solo sabían cada día que cuando faltasen unos 20 minutos para las 7 de la tarde, la imagen iba a aparecer. Estuviesen solos, en grupos de 2 o de 3, o los 6 a la vez, todos los días a la misma hora. Tenían esa experiencia mística del éxtasis, en que se quedaban ausentes del contexto temporal y sensorial que les rodeaba. A veces veían y oían exactamente lo mismo, y a veces escuchaban cosas diferentes, dirigidas personalmente para cada uno de ellos, sin que los otros supiesen qué decía la Virgen a los demás. Según el testimonio de los chicos, que ya no son niños ni adolescentes, sino adultos, siguen teniendo estas apariciones, con diferente frecuencia unos de otros, pero siendo la misma joven de unos 18 años, de una indescriptible belleza y voz maravillosa, la que, como si no hubiese pasado el tiempo para ella, los visita estén donde estén. Apariciones a finales del siglo XX. Un dato a tener en cuenta para entender este periodo en lo que a Medjugorje se refiere es que durante 10 años, desde el 25 de junio de 1981, primer día en el que la Virgen María se identifica como tal, bajo la advocación de la Reina de la Paz, la aparición que decían ver los muchachos a diario supuso una poderosa llamada a la oración y al ayuno por esta intención de la paz. Dejando el beneficio de la duda a aquellas personas que piensen que la coincidencia en la fecha entre el inicio de las apariciones de la Reina de la Paz y de su urgente llamada a la oración por la paz con el comienzo de esta terrible guerra no sea más que un mal capricho de algo llamado destino. Es justo recordar
Aquí unas palabras dichas por el obispo de Banja, Luca, Monseñor Franjo Comarica, recogidas en el libro Medjugorje, de la editorial Libros Libres, en las que recordaba: allí donde Dios construye una iglesia, el diablo siempre pone una capilla. Sin embargo, a pesar de las atrocidades vividas por las gentes de Bosnia y Herzegovina, la guerra nunca hizo acto de presencia en Medjugorje. Según cuentan los lugareños de la aldea y los propios videntes, la Virgen María nos protegió. Y es cierto, porque a solo 3 kilómetros de Medjugorje, en la vecina Zitluk, sí que llegaron las hostilidades, pero el pueblo de Medjugorje, a pesar de haber sido objetivo prioritario de las fuerzas militares serbias, no sufrió ningún daño, ni humano ni material. Cobra un significado protagonismo el Festival de Jóvenes de Medjugorje, un encuentro anual de testimonio y oración que se celebra siempre la primera semana de agosto, en torno a la espiritualidad mariana del lugar. Ni siquiera durante los años de la guerra fue interrumpida su celebración, a la que siempre han acudido miles de peregrinos de todo el mundo. Una de las características de las apariciones de la Virgen María en el mundo, Lourdes, Fátima, Guadalupe y actualmente en Medjugorje, es la de haber elegido como emisarios de sus mensajes a niños, seguramente por poseer la inocencia y la pureza necesarias para recibir tan celestial regalo. Como ellos mismos explican, la Virgen les eligió precisamente por no diferenciarse en nada de los demás. Desde el primer día han defendido con firmeza las apariciones de la Señora, a pesar de que en aquellos tiempos Medjugorje era un pequeño pueblo de la antigua Yugoslavia, sometido bajo la dictadura comunista y rodeado de una población mayoritariamente musulmana. La inocencia de los videntes de Medjugorje y la fe a prueba de fuego de su población siempre fue fiel al cristianismo a pesar de reiteradas invasiones. Hicieron que ellos fueran los elegidos y Medjugorje el pueblo escogido. Ninguno de ellos ha optado por la vida consagrada. Todos han contraído matrimonio, lo que hace subrayar la importancia de la familia en los tiempos actuales como motor de la nueva evangelización. Transmiten al mundo los mensajes y las enseñanzas maternas para nuestra salvación. Desde el inicio de las apariciones comenzaron las persecuciones a los videntes, de sus padres, de sus familias, de los parroquianos, de los sacerdotes e incluso de los peregrinos. Los videntes fueron llevados para ser interrogados por la policía y para ser sometidos a exámenes psiquiátricos. Siempre resultaron gozar de buena salud, hecho igualmente confirmado por exámenes que le fueron practicados en los años subsiguientes. El padre Yoso, que era entonces el párroco, fue arrestado al mes y medio de las primeras apariciones. Un tribunal comunista condenó a este hombre inocente a ir a la cárcel. Gracias a las apariciones de la Virgen, Medjugorje, una parroquia rural ordinaria, se transformó en un lugar que congrega a una multitud de peregrinos venidos de todas las partes del mundo. En el curso de los 20 primeros años han visitado por cerca de 20 millones de personas y por tanto en uno de los mayores centros de oración del mundo, comparable con Lourdes y Fátima. Incontables testimonios de peregrinos atestiguan que precisamente en este lugar han encontrado la fe y la paz. Según el testimonio unánime de los videntes, la Virgen les da mensajes para ser transmitidos a la parroquia y al mundo. Tratan principalmente sobre la paz, la fe, la conversión, la oración y el ayuno. Los parroquianos y los peregrinos deben primero convertirse en testigos de las apariciones y de los mensajes, para después, junto con los videntes, colaborar con la Reina de la Paz para el cumplimiento de su plan, la conversión del mundo y su reconciliación con Dios. Al iniciarse el nuevo milenio, Medjugorje es ya un acontecimiento mundialmente conocido en el seno de la Iglesia Católica. El hecho de que unos supuestos videntes
den testimonio de una experiencia mística diaria durante tantos años sin que nadie haya sido capaz de demostrar indicio alguno de falsedad, unido a los miles de testimonios de lo que en la tradición de la Iglesia se conocen como los buenos frutos evangélicos, conversiones, vocaciones, práctica de los sacramentos, etc., que se dan entre los peregrinos de Medjugorje, hace que el fenómeno no deje de crecer, a pesar de no contar en absoluto con ningún tipo de apoyo institucional por parte de la Iglesia ni de ningún otro ente de cualquier índole. Es en este tiempo cuando el obispo del lugar, la diócesis de Mostar, contrario a la veracidad del fenómeno, y los franciscanos de Herzegovina, a los que pertenecen los sacerdotes de Medjugorje, firman la llamada Declaración de Obediencia al Obispo, para evitar suspicacias y susceptibilidades en el seno de una iglesia en la que todos, los que creen en la autenticidad del fenómeno de Medjugorje como los que no, profesan una única obediencia al Papa de Roma, un mismo credo apostólico y un sentido único de la pastoral, la proclamación del Evangelio, sin que sea el asunto de Medjugorje punto de discordia en lo esencial de la pastoral católica en Herzegovina, aunque sí lo pueda ser en algo circunstancial. De las cosas más relevantes en estos años en que la propia Roma consideró, por la percepción del obispo de Mostar, no puede ser tomada en cuenta como criterio oficial ni definitivo como parte de una investigación, aunque sí respetándolo como una opinión personal, evidentemente. El Vaticano formó en 2007 una comisión de investigación sobre el fenómeno de Medjugorje, que comenzó el trabajo de campo y de estudio en 2008, y que mientras no vea en torno al fenómeno ninguna idea contraria a la doctrina o a la sana devoción por la Virgen María y a la piedad tradicional, no se pronunciará hasta que no se acabe su trabajo, lo cual probablemente ni siquiera los propios miembros de la comisión sepan cuándo será. Mientras tanto, los fieles católicos pueden peregrinar a Medjugorje con toda paz y tranquilidad, como a tantos otros lugares del mundo, dejando trabajar en paz y con confianza a quienes se deben ocupar de la investigación y dejando peregrinar con el respaldo de la Iglesia a quien quieran hacerlo libremente. Algunas fuentes aseguran que ya han habido años de esta primera década del siglo XXI en que se ha superado la cifra de 2 millones de peregrinos. Los videntes siguen con su vida, los frutos se siguen multiplicando, así como los ataques mediáticos llegados desde todo tipo de prensa, católica y no católica. La comisión sigue investigando y vigilando con la apertura y la prudencia que un acontecimiento como este merece, con el respeto por tantos testimonios de gentes que aseguran haber entrado en la iglesia por esta puerta llamada Medjugorje. En 2009, durante el Festival de Jóvenes, se reunieron más de 60.000 peregrinos de más de 60 países distintos. Algunas de las Eucaristías del evento fueron concelebradas por más de 600 sacerdotes y fue posible ver una de las tardes del evento a más de 200 sacerdotes confesando en torno a la parroquia, en una imagen única en la actualidad en el seno de la Iglesia Católica. Esto es un hecho, no una opinión, y de esta manera se informa. Viska Ivankovic, nacida en Villakovići el 3 de septiembre de 1964, es la mayor de todos. Ha sido la última en casarse, lo hizo en enero de 2002 con Mario Mijatovic y tiene 2 niños, María Sofía y Antonio. Viven en Knežeň Gradac, a 5 minutos de Medjugorje. Asegura que todavía tiene apariciones diarias y su misión es orar por los enfermos. Nuestra Señora, desde el 7 de enero de 1983 hasta el 10 de abril de 1985, le contó su vida a Viska. Por pedido de la Virgen, ella transcribió su historia en su totalidad, llenando 3 cuadernos para ser publicados cuando la misma Virgen lo autorice, y bajo la responsabilidad de un sacerdote que Viska haya elegido. Hasta ahora no se sabe nada sobre esta publicación, pero sí dio a conocer la fecha de su cumpleaños, que es el 5 de agosto. En 1984, con motivo del bimilenario de su nacimiento,
otorgó gracias extraordinarias e innumerables. El 1 de agosto de 1984, ella pidió una preparación con ayuno y oración diciendo: el 5 de agosto se celebrará el segundo milenio de mi nacimiento. Para ese día, Dios me permite concederos gracias especiales y darle al mundo una bendición especial. Os pido que preparéis intensamente con 3 días dedicados exclusivamente a mí. En esos días no trabajaréis. Tomad la corona del rosario y rezad. Ayunad a pan y agua. Durante todos estos siglos me he dedicado por completo a vosotros. ¿Es demasiado si os pido que me dediquéis al menos 3 días? Entonces, durante los 2, 3 y 4 de agosto de 1984, nadie trabajó en Medjugorje y todos se dedicaron a la oración del rosario y el ayuno. Los videntes dijeron que esos días la Madre Celestial parecía particularmente alegre y repetía: estoy muy feliz, sigan, sigan. Continúen orando y ayunando, sigan haciéndome feliz todos los días. La Virgen añadió: los sacerdotes que confiesen tendrán una alegría ese día. De hecho, muchos de los sacerdotes más tarde confesaron con entusiasmo que nunca en sus vidas habían experimentado tanta alegría en sus corazones. Numerosas confesiones fueron escuchadas continuamente por 70 sacerdotes y un gran número de personas se convirtió. La vidente Marija, que ya lo conocimos en el podcast pasado, quien recibe todos los 25 de cada mes un mensaje de la Virgen para que lo transmita al mundo, contaba una anécdota relacionada con el cumpleaños de la Virgen. Nuestra Señora nos dijo que el 5 de agosto es su cumpleaños y era 1984 cuando decidimos hacerle un pastel, porque la Virgen cumplía en ese año 2000 años. Con el grupo de oración que estaba en la rectoría éramos 68 y más el grupo que estaba en la colina, en total éramos un centenar. Decidimos ponernos de acuerdo y todos juntos hacer ese gran pastel. No sé cómo logramos llevarlo entero hasta el Monte de la Cruz. Sobre la torta habíamos puesto velitas y muchas rozas de azúcar. Después apareció Nuestra Señora y le cantamos el feliz cumpleaños a ti. Entonces, Iván, que ya lo conoceremos más adelante, espontáneamente le ofreció una rosa de azúcar a la Virgen. Ella la tomó, aceptó nuestros saludos y rezó sobre nosotros. Estábamos en el cielo, pero también nos quedamos perplejos por aquella rosa de azúcar, porque al día siguiente, a las 5 de la mañana, subimos a la colina para buscar la rosa, pensando que la Virgen la había dejado allí, pero nunca la volvimos a encontrar. Nuestra alegría fue tan grande porque la Virgen se había llevado una rosa de azúcar al cielo. Iván estaba tan orgulloso porque había tenido esa idea. Nosotros también cada año podemos ofrecer un regalo a la Reina de la Paz por su cumpleaños, preparándonos para celebrarlo con ella con una confesión, incluso si nos hemos confesado recientemente, con misa diaria, con oración y ayuno. Si no podemos ayunar, ofrecemos renuncias, ya bien sea alcohol, cigarrillos, café, dulces. Seguramente habrá oportunidades de renunciar a algo para ofrecerle. Esto es para que en su cumpleaños pueda repetirnos las palabras que dijo la noche del 5 de agosto de 1984. Queridos hijos, hoy estoy feliz, muy feliz. Nunca he llorado de dolor en mi vida como lloro de alegría esta noche. Gracias. Finalmente muchos se preguntarán si el cumpleaños de la Virgen es el 5 de agosto, ¿por qué se celebra el 8 de septiembre? Yo digo que lo celebremos 2 veces, porque tenemos que complicarnos la vida. Por supuesto, estamos llamados junto a toda la Iglesia a celebrar la Natividad de María litúrgicamente cada 8 de septiembre. Pero queremos aprovechar este regalo que la Reina de la Paz nos ha dado para indicar la fecha exacta de su cumpleaños. Por lo general, en las fiestas de cumpleaños es el cumpleañero quien recibe los regalos. En cambio, en Medjugorje es la cumpleañera quien el día de su cumpleaños, y no solo este día, da regalos a los invitados, nos dice Marija. Ella nos ha pedido a cada uno de nosotros que le demos un regalo especial. En el mensaje del 13 de noviembre de 1986, Nuestra Señora nos dejó dicho: queridos hijos,
Deseo que todos ustedes que han estado en esta fuente de gracias o cerca de esta fuente de gracias vengan y me traigan un regalo especial en el paraíso, su santidad. Continuamos conociendo ahora a Iván Dragijevic, quien tuvo la idea de darle la rosa de azúcar a la Virgen. Iván nació en Villakovichi el 25 de mayo de 1965. Está casado con Lauren Murphy el 23 de octubre de 1994 en Boston, en Estados Unidos, y tiene 4 hijos. La familia vive la mitad del año en Medjugorje y la otra mitad en Boston. Afirma que la Virgen se le aparece todos los días y su misión es orar por los sacerdotes y los jóvenes. El 14 de agosto de 2009, Iván tuvo un mensaje extraordinario de la Virgen en la vigilia de la Asunción. Más de 15 personas en la colina de las apariciones estuvieron presentes. Iván, al concluir la aparición, nos comentó: esta noche la Virgen vino muy contenta y feliz. Vino con 3 ángeles. Al inicio saludó a todos con su maternal saludo. Alabado sea Jesús, queridos hijos míos. Después la Virgen rezó de una manera especial por todos los enfermos presentes, con las manos extendidas, y bendijo a todos con su bendición maternal, así como a todos los objetos religiosos. Rezó por todos con sus manos extendidas con gran alegría. Luego, he encomendado a la Virgen las intenciones de todos y finalmente me dejó dicho este mensaje. Queridos hijos, también hoy, en mi gran alegría, deseo invitaros en este tiempo de gracia a abriros al Espíritu Santo. Este es un tiempo de gracia. Queridos hijos, que un río de amor brote de vuestros corazones. Oren, oren, queridos hijos, junto a la Madre. Gracias, queridos hijos, porque hoy también habéis respondido a mi llamada. También os voy a dejar un mensaje que el 22 de marzo de 2020, cuando estábamos en pandemia, nos dejó una reflexión personal. A veces los regalos no parecen bendiciones, pero pueden serlo. Lo mismo ocurre con este invitado no deseado, inesperado e intimidante. Tal vez sea una maldición o tal vez una bendición. El mundo permanece en silencio por un momento. El gigante industrial está en silencio. Todas las personas son iguales de nuevo, tanto grandes como pequeñas, temblando con el mismo miedo ante lo desconocido. Dicen que finalmente se puede ver el cielo sobre Italia y que los italianos están socializando, conociendo y amando a sus vecinos. Las paredes de los balcones y las ventanas de vidrio ya no son obstáculos. Ya no habrá silencio en las habitaciones y en los ascensores. Todo el mundo cristiano está orando juntos por lo mismo. Las familias finalmente se conocen, comparten entre ellos, socializan y rezan en voz alta. Y de repente hay mucho tiempo. El virus también ralentiza los tiempos. ¿Cuál es la prisa? ¿No ves lo pequeño e indefenso que eres en comparación con algo mucho más pequeño que tú? ¿Qué haces contigo mientras tus días han sido contados como los cabellos de tu cabeza? Detente y escucha en silencio. Regresa a tus raíces y reza a Dios. Sientes miedo desesperado por tu cuerpo, pero en cuanto a tu alma, ¿cómo la estás preparando? Algunos regalos no nos parecen bendiciones, pero lo son. Abre los ojos para ver cómo una pequeña partícula desconocida cambia tu mundo y alguien arriba lo está viendo todo. ¿Y qué crees? ¿Sonríe? Los saludo a todos y con la cabeza en alto oren a nuestro Señor Jesucristo. Saludos y unidos contigo en oración. Iván Dragijevic. Mirjana Dragijevic nació en Sarajevo el 18 de marzo de 1965. Está casada con Marko Soldo y tiene 2 hijas. El 24 de junio de 1981 estaba de vacaciones en casa de sus abuelos en Villakovichi. Sus apariciones diarias terminaron el 25 de diciembre de 1982, según sus palabras.
desde el 2 de agosto de 1987, afirma que ha recibido una aparición de la Virgen los días 2 de cada mes. Ella misma relata la última de las apariciones diarias de la Virgen. Además, la Virgen se le aparece el 18 de marzo de cada año. Asegura que la Virgen le ha encargado rezar por los no creyentes, o como diría la Gospa, rezar por los que aún no conocen el amor de Dios. El 18 de marzo de 2020, Mirjana afirmó que la Virgen le había anunciado que ya no tendrá más la aparición extraordinaria del 2 de cada mes, por lo cual la verá de ahora en adelante solo el 18 de marzo. En 2016 se publicó su primer libro, escrito íntegramente por ella bajo el título Mi corazón triunfará, editado por Libros Libres, donde narra toda su vida. En su última aparición, la Virgen, el 18 de marzo de 2023, le dijo a Mirjana: queridos hijos, os invito a que a través de la oración y la misericordia conozcáis a mi Hijo lo más posible, para que con corazones puros y abiertos aprendáis a escuchar, para que escuchéis lo que mi Hijo os dice, a fin de que podáis llegar a ver espiritualmente que como un solo pueblo de Dios, en comunión con mi Hijo, deis testimonio de la verdad con vuestras vidas. Orad, hijos míos, para que junto a mi Hijo podáis llevar solo la paz, alegría y amor a todos vuestros hermanos y hermanas. Yo estoy con vosotros y os bendigo con mi bendición maternal. La misma Mirjana nos cuenta cuál fue su último encuentro diario con la Virgen, que sucedió el día de Navidad, 25 de diciembre de 1982. Mi último encuentro diario con la Virgen sucedió el día de Navidad, el 25 de diciembre de 1982. La Virgen permaneció conmigo durante 45 minutos en esa ocasión. Durante un mes, la Virgen me estuvo preparando para ese encuentro. Me había estado explicando cada cosa maternalmente. Me dijo que había cumplido lo que ella necesitaba de mí. Asimismo, que debía comprender que estaba lo suficientemente madura para volver a la vida diaria, como otras chicas de mi edad. Debo continuar viviendo sin sus consejos maternales y sin esas conversaciones tan necesarias con ella. Me prometió que siempre estaría conmigo y que me ayudaría en los momentos más difíciles de mi vida. Siempre que, por mi parte, viva con Dios, me ayudará. Me dijo que ese día sería el último de los encuentros diarios, pero que me quería dejar un regalo. Esto es, que durante toda mi vida la podría ver el día de mi cumpleaños. Este último encuentro con la Virgen fue muy difícil para mí. No puedo describir con palabras el sufrimiento que sentí en mi alma al saber que ya no la podría ver más cada día. Es como si uno hubiera recibido hace poco tiempo el más bello regalo de la vida y ahora lo estuviera perdiendo. La Virgen se dio cuenta de mi sufrimiento y dolor, y para alegrarme, oró conmigo y me animó a cantar y alabar al Señor. Recé la oración que siempre rezaba cuando estaba solas con ella, la Salve Regina. Recordaré siempre sus palabras: te elegí y te dije cuánto era necesario. Te confié el conocimiento de horrores que debes sobrellevar en tu interior con dignidad. Piensa en mí, en cómo también derramo tantas lágrimas por ello. Debes ser siempre valiente. Entendiste enseguida mis mensajes y por ellos debes comprender que ahora debo dejarte. Sé valiente. El primer mes posterior fue realmente difícil para mí. La Virgen me había advertido que así iba a suceder. Caí en un profundo estado depresivo. Huía de todo. Me encerraba en mi habitación, donde acostumbraba a esperar a la Virgen. Lloraba y la llamaba. Sentía su ayuda y ansiaba que llegara mi cumpleaños. Desde el 2 de agosto de 1987 puedo escuchar la voz de la Virgen en mi interior, en el segundo día de cada mes.
y también de cuando en cuando la veo. En esas ocasiones rezamos por los no creyentes. Otra de las videntes muy conocida, porque a través de ella la Virgen transmite los 25 de cada mes el mensaje mensual a la parroquia y al mundo. Es Marija Pavlović. Nació en Villakovichi el 1 de abril de 1965. Casada en Milán el 8 de septiembre de 1993, vive en Italia con sus 4 hijos, todos varones. Pasa bastante tiempo del año en Medjugorje. Su hermana Milka estuvo el primer día. El segundo no pudo regresar y Marija fue en su lugar. Según cuenta, ve a la Virgen todos los días y su misión es orar por las almas del purgatorio. El último mensaje recibido este pasado 25 de enero y que ella comparte con todo el mundo, la Virgen tan solo le hizo hincapié en algo muy importante. Fue un mensaje corto, sencillo, pero profundo. Y le dijo: queridos hijos, que este tiempo sea un tiempo de oración. Algunas personas dicen que este mensaje fue muy breve, que si Nuestra Señora, la Reina de la Paz, estaría enojada y porque la Virgen no nos dijo nada más. Yo, humildemente, meditando sobre la brevedad del mensaje, pienso que aunque solo fuera ese mensaje, y si viviésemos tan solo con la oración, todo lo demás se nos daría por añadidura, dado el poder de la oración. Ya en otras ocasiones, la Virgen nos deja dicho que leemos los mensajes, los compartimos, pero no los vivimos. Posiblemente si vivimos este llamado a la oración del corazón, comprendiendo que este es un tiempo de gracia especial, entonces seríamos testigos que los milagros sí existen y que Dios quiere que formen parte de nuestra vida cotidiana, quien quiere darnos todos los bienes que en su divina providencia ha destinado para nosotros, sus amados hijos. La oración de bendición, desde la dimensión intercesora, es también un movimiento ascendente del hombre hacia Dios, a favor de sus hermanos, a fin de que el poder de Dios se mueva de manera descendente hacia el hombre y así se cumplan las promesas bíblicas de bendiciones que el Señor nos ha dejado. Cada día tenemos, tanto nosotros como muchas otras personas, necesidades de todo tipo, las cuales pueden ser fácilmente satisfechas por el Señor si colaboramos para que su bendición habite en nosotros y fluya por nuestro intermedio. Con frecuencia nos encontramos con personas que se encuentran desalentadas a causa de la falta del trabajo y ahogadas por las deudas que sin cesar se van sumando. También están quienes se quejan de que sus caminos parecen estar obstruidos y han perdido de vista una meta en la que se perciba un futuro mejor. Hay quienes, por más que trabajan, parece que nunca pueden salir adelante. Hay quienes la inseguridad por el día de mañana no les deja descansar. También están quienes los problemas de la familia les impiden tener paz o están muy angustiados por una enfermedad. Y podríamos seguir con una lista larguísima de problemas a resolver. A esas personas, especialmente a los miembros de nuestras familias y comunidades, nosotros podemos darles un gran regalo: orar con el poder del Espíritu Santo por bendición para sus vidas. Nosotros podemos ser el canal para que las promesas que Dios ha hecho a todos sus hijos sean una realidad en la vida de esas personas. Por otro lado, a menudo encontramos personas que, aun teniendo todo lo necesario para vivir serenamente, sin embargo viven tensionados, con miedo, siendo esclavos de las emociones negativas. También ellos necesitan ser bendecidos. La oración, en sus diversas formas y tal como las revelan las Sagradas Escrituras, los diversos mensajes de la Reina de la Paz a lo largo de los años y el Catecismo de la Iglesia, puede ser comparada con un poliedro, el cual tiene muchas caras o facetas y todas son parte esencial del mismo cuerpo. La adoración,
la petición, la intercesión, la acción de gracias, la alabanza, la bendición. Sin embargo, al confluir todas las formas de oración en un mismo punto que proviene de la unión con Dios y que a la vez tiende a acrecentarla, no se puede separar dicha forma de oración en comportamientos estancos. Por medio de la práctica de la oración de bendición, podemos descubrir y poner en acción el amor y el poder de Dios que habitan en nuestro interior, experimentando así un crecimiento de paz, amor, alegría y salud, siendo testigos de cómo Dios puede hacernos prosperar fácilmente si se eliminan los bloqueos que han estado frenando el obrar de Dios. Que nuestro Señor, que con su bendición obraba milagros, nos permita ser también a nosotros canales de sus bendiciones, de manera que podamos ser testigos de los milagros que aún hoy Dios quiere seguir realizando en medio de su pueblo. Con esta petición me despido del podcast de hoy, esperándolos para el próximo, donde os seguiré hablando de los siguientes videntes. Os mando bendiciones y le pedimos a Nuestra Señora, la Reina de la Paz, que ruegue por nosotros y por el mundo entero. Jakub Kolom nació en Villakovichi el 6 de marzo de 1971. Tan solo tenía 10 años en 1981. Siendo hijo único, quedó huérfano con 13 años. Se casó en la parroquia del Apóstol Santiago, en Medjugorje. En la actualidad vive allí con sus 3 hijos, 2 niñas y un niño, y asegura que sus apariciones diarias terminaron el 12 de septiembre de 1998. Su testimonio indica que recibe una aparición anual de la Virgen con el niño durante el día de Navidad, y su misión es orar por los enfermos. Este pasado 25 de diciembre, el día de Navidad, la aparición comenzó a las 2:20 del mediodía y duró unos 6 minutos. Nuestra Señora vino con el niño Jesús en brazos y a través de Jakub, Nuestra Señora dio el siguiente mensaje. Queridos hijos, hoy con mi hijo en brazos deseo llamaros a todos a orar al niño Jesús por la sanación de vuestro corazón. Hijos, muchas veces en vuestros corazones reina el pecado que destruye vuestra vida y no podéis sentir la presencia de Dios. Por eso, en este día de gracia, cuando la gracia se está extendiendo por todo el mundo, entregad vuestra vida y vuestro corazón al Señor, para que el Señor os sane con su gracia. Solo con corazones puros podréis vivir nuevamente el nacimiento de Jesús en vosotros, y la luz de su nacimiento iluminará vuestra vida. Os bendigo con mi bendición maternal. Gracias por haber respondido a mi llamada. Ivanka Ivankovic nació en Villakovichi, también, donde está la colina de las apariciones, en el monte Podgordo, el 21 de junio de 1966. Está casada con Raiko Elez y tiene 3 hijos, 2 varones y una niña. Fue la primera en casarse y la primera en asegurar que vio a la Virgen el miércoles 24 de junio de 1981. Tuvo apariciones diarias que terminaron el 7 de mayo de 1985. A partir de ese entonces tiene una aparición anual el 25 de junio de cada año. Vive muy discretamente llevando una vida privada y habita al pie del Križevak, o el Monte de la Cruz, junto a Medjugorje. Asegura que la Virgen le ha encargado de rezar por la familia. Ivanka nos relata su última aparición con la Virgen, que fue el pasado 23 de junio. La aparición tuvo lugar en su casa y duró unos 7 minutos, entre las 6:30 y las 7 menos cuarto de la tarde. Estuvo presente solo la familia de Ivanka, y después de la aparición nos dijo: la Virgen dio el siguiente mensaje: hijos míos, necesito vuestras oraciones, orad, orad, orad.
La Virgen les bendijo a todos. Desde que empezaron las apariciones en Medjugorje en 1981, la Virgen María ha comunicado a 3 de los videntes 10 secretos que serán revelados al mundo en su momento. Nuestra Madre se aparece cada día porque tiene una misión muy especial: procurar la paz en el mundo, propiciar las conversiones y salvar a la humanidad. Por ello, desde que comenzaron las apariciones de la Virgen María en la aldea de Medjugorje, presentándose al mundo como la Reina de la Paz, ha ido confiando una serie de secretos a los videntes, que serán revelados al mundo en su momento por medio de uno de los franciscanos de la parroquia de Santiago Apóstol, el Padre Pétar, elegido por Mirjana para esta misión. Sin embargo, a los franciscanos no les gusta mucho hablar de secretos, porque al fin y al cabo, como solía decir Fray Slavko, los secretos, secretos son. La Virgen les ha dicho a los videntes: no penséis en los secretos, rezad. ¿Y cuáles son los 10 secretos de Medjugorje? El primero y el segundo son 2 avisos para la humanidad, especialmente para los habitantes de Medjugorje, quienes serán los receptores principales de los futuros acontecimientos contenidos en estos 2 primeros secretos. Como consecuencia, vendrá más gente a Medjugorje y serán de suma importancia para el reconocimiento oficial de la Iglesia. Según declaraciones del sacerdote el Padre Pétar, elegido por Mirjana para anunciar los secretos. El tercer secreto será una señal visible en el Poz Gordo, en lugar de la primera aparición. Será una señal material, se podrá ver y tocar. Será indestructible y perdurará para siempre. Será un signo de conversión para todos. El cuarto, quinto y sexto secreto no se sabe nada todavía de su contenido. El séptimo y octavo secreto, se sabe que el primero fue mitigado porque muchas personas rezaron y ayunaron. Según dejó dicho la Virgen, con la oración y el ayuno podéis conseguirlo todo. Con la oración y el ayuno se pueden detener las guerras. Mensaje dado el 21 de julio de 1982, y el 6 de noviembre de ese mismo año también dejó dicho: yo he orado, el castigo ha sido mitigado, las oraciones continuas y el ayuno reducen los castigos de Dios. Los 2 últimos secretos, el noveno y el 10º, se refieren a toda la humanidad. Son castigos por los pecados de los hombres. Si toda la humanidad se convirtiera, se podría mitigar, pero no es posible evitar completamente el castigo. Dejó dicho Nuestra Señora, la Reina de la Paz, el 6 de noviembre de 1982. Id por el mundo, contad a los que glorifican a Dios y a los que le ofenden. Dios no puede soportar esto más tiempo. Lo que te he dicho a lo largo de estos años acerca de los secretos, todavía no es momento de decírselo a nadie. Fue el mensaje que les dejó dicho a Ivanka en su última aparición diaria, el 7 de mayo de 1985. En cuanto al mensaje profético de María en Medjugorje, después de estos años de apariciones, podríamos dividirlos en 3 fases más relevantes. La primera es que desde la primera aparición, el 24 de junio de 1981, hasta el día antes de la realización del primer secreto, este será advertido al mundo por un sacerdote 3 días antes de su verificación. De esta manera, quienes sigan cerca del acontecimiento podrán interceder con sus oraciones y ayunos a fin de pedir por la conversión de los hombres. La realización del secreto anunciado previamente servirá como una confirmación de la autenticidad del mensaje de Medjugorje. Una segunda parte sería el periodo de la realización de los 10 secretos, es decir, los 10 acontecimientos que están por ocurrir en el mundo y de los que los videntes serán testigos. Según ellos mismos han dicho, el séptimo secreto es un castigo por los pecados del mundo, pero por las oraciones y ayunos que han hecho
ha sido mitigado, no cancelado. De modo que los dos primeros, a modo de advertencia, serán una preparación para el signo visible y permanente que la Virgen dejará al final de las apariciones diarias en el postbordo en Medjugorje, y será una invitación a la conversión y a la paz. Y en la última fase, después de toda la realización de los 10 secretos, será la transformación del mundo a modo de una nueva primavera de vida cristiana. Los 3 primeros secretos los recibieron todos los videntes en conjunto. Entre sí ellos nunca hablan de los secretos, y sus mensajes nos invitan continuamente a orar y contribuyen a realizar su voluntad revelada por medio de los secretos de Fátima. Mensaje del 25 de agosto de 1991. Os invito a orar y ayunar aún con mayor firmeza, para que con la ayuda de vosotros todo lo que quiera que se realizara por medio de los secretos que comenzaron en Fátima pueda cumplirse. Los conocedores de 9 secretos son Marija, Iván e Vitka, que ellos siguen diciendo que ven a la Virgen cada día. Y los conocedores de los 10 secretos son Ivanka, Jacob y Mirjana, que son porque cuando ya reciben los 10 secretos dejan de tener las apariciones diarias, excepto a Mirjana, que recibe una aparición los días 2 de cada mes para rezar especialmente por los ateos, a quienes la Virgen se refiere como los que no creen en el amor de Dios, y de forma excepcional el día 18 de marzo, coincidiendo con la fecha de su cumpleaños. Mirjana ha sido la elegida por la Virgen para dar a conocer los 10 secretos al mundo por medio del Padre Petar, y a quien ella se los revelará con 10 días de antelación de su cumplimiento, tras lo cual ambos ayunarán y orarán durante 7 días. Y posteriormente, después, el Padre Petar los anunciará al mundo con 3 días de anticipación a que se cumplan. Mirjana ya no recibe la aparición los días 2 de cada mes, como dijimos en el podcast referido a ella, desde el 18 de marzo de 2020, que fue cuando la Virgen le anunció que ya no tendría la aparición todos los días 2 de cada mes. Conociendo que el mundo necesita signos para creer, el cielo se manifiesta en Medjugorje por medio de señales visibles para que muchos de los que acuden en peregrinación a Medjugorje crean. El perfume a rosas, fenómenos relacionados con el sol y especialmente en los primeros días, enigmáticos resplandores en torno a la cruz del monte Križevá. El padre Yososoko, párroco de Medjugorje en el momento de las apariciones, decía: ante estos signos extraordinarios, nosotros solemos decir que no hacen falta, porque en la Iglesia ya lo tenemos todo. Tenemos la palabra y la Eucaristía. Aunque también reconocía que especialmente en los primeros tiempos de las apariciones, todos estos signos ayudaron a la gente a disponerse para aceptar los mensajes de la Virgen. Sin embargo, a veces solo con la manifestación de los signos comienzan a caer las escamas de los ojos y se abre paso a la gracia de la fe, de la oración, de la esperanza, de la experiencia del más grande amor. Humildad es no despreciar los signos. Sabiduría es dejar que el corazón arda de camino cuando encuentra testigos de la obra de Dios. Quedémonos con las palabras de la misma Virgen, quien nos recuerda: no perdáis el tiempo pidiendo signos al Padre Celestial, porque Él ya os ha dado el mayor signo, mi Hijo. Esto lo dijo en el mensaje anual el 18 de marzo de 2015 a Mirjana, y nos recuerda que el mayor signo del amor de Dios somos nosotros mismos. En el mensaje del 25 de agosto de 2009 nos dejó dicho: orad, orad, orad y trabajad
en la conversión personal para que seáis signo del amor de Dios para los demás. Estas citas corresponden al libro del Padre Yoso, que se titula He ahí tu madre. Fue editado por la Fundación María Mensajera de Zaragoza. Y os dejo una imagen a continuación. Este sacerdote católico de la Orden Franciscana, teólogo y conferencista, misionero y escritor, conocido por ser el fundador de las numerosas asociaciones que crecen alrededor de los mensajes de Medjugorje, nació un 19 de marzo de 1941, la festividad de San José, y actualmente vive y trabaja en Zagreb, en el monasterio franciscano de la provincia franciscana de Herzegovina. ¿Qué nos pide la Virgen? Continuamos con el podcast sobre la Virgen María en Medjugorje. Ella nos hace un llamamiento a una conversión profunda a través de sus mensajes, los cuales representan una auténtica escuela de amor. Los mensajes de la Virgen de Medjugorje, cortos y sencillos, son continuas invitaciones a la oración, el ayuno, la lectura de la Biblia, la confesión frecuente y la Eucaristía. Lo que Fray Yoso denominó las 5 piedras, constituyen solo la puerta de iniciación de la pedagogía materna para nuestra vida de cristianos, acorde con el magisterio de la Iglesia. Los mensajes de la Virgen van dirigidos a toda la humanidad y pueden tener 2 diferentes lecturas. Una para la Iglesia y los cristianos, con el fin de potenciar el propio proceso de conversión. Otra para los no creyentes, a los que María se refiere como aquellos que no conocen el amor de Dios, para propiciar la alegría del encuentro con Jesús. La que se ha presentado al mundo como Reina de la Paz, nos dice a todos: si supierais cuánto os amo, lloraríais de alegría. ¿A quiénes van dirigidos los mensajes de la Virgen? El mensaje de Medjugorje se puede leer con 2 vertientes diferentes, que finalmente se unirían en una sola. La primera vertiente es de puertas hacia adentro, es decir, hacia nosotros, los propios católicos. Sería en este caso una poderosísima llamada a la conversión del propio cristiano bautizado, que en alguna esquina de su vida ha dejado olvidadas una serie de medidas básicas: la lectura de la Biblia, la oración diaria en familia o en comunidad, la confesión frecuente, el ayuno corporal, y darle la importancia central a la Eucaristía, la presencia viva y auténtica de su Hijo entre los hombres. La llamada de Medjugorje hace reflexionar a los católicos al leer los mensajes y ver la abarrotada parroquia de Santiago Apóstol, en comparación con otras tantas parroquias vacías, seminarios y conventos cerrados, especialmente en la vieja Europa. Esta parroquia de pueblo, ubicada dentro de un país musulmán, está siempre a reventar, que con un programa diario de oración y adoración eucarística convierte a esta sencilla parroquia en la más activa del planeta. La Virgen María parece pretender que los peregrinos trasladen a sus comunidades y parroquias de origen la importancia de lo que en Medjugorje han visto y aprendido, la primacía de la oración y de la adoración eucarística, de la lectura de la palabra y de la confesión y el ayuno. Todo esto se podría explicar como una llamada a la obtención de la paz, no entendida como ente social no tangible, sino la paz interior de cada persona, origen de toda paz que se transmite de corazón a corazón y que no se obtiene por medios humanos, sino solo de Dios, a través de los canales de comunicación con Él, oración, palabra y sacramentos, en el seno de la Iglesia Católica, donde estos medios y dones fueron depositados por Cristo y sus apóstoles. La segunda vertiente sería de puertas afuera, es decir, a los no católicos. La llamada de Medjugorje pretende captar la atención, obtener el beneficio de la duda durante al menos un minuto de reflexión sobre el cómo van las cosas en el mundo
y en la vida personal de cada uno. Darle la oportunidad a Dios, a ese Dios del amor que se hizo presente en la persona de Jesucristo, a ser real hoy en nuestros días y en nuestras vidas, a colmar en medio de los dolores y cruces un corazón humano que ansía estar pleno ya en esta vida. Entre ambas vertientes existe un puente, una responsabilidad muy grande de los primeros hacia los segundos, ya que la Virgen María pide en Medjugorje oración y ayuno por aquellos que aún no conocen el amor de su Hijo. Al final del tercer día de las apariciones, la Gospa comunicó el primer y fundamental mensaje diciendo: paz, paz, paz y solo paz. Y posteriormente repitió: la paz debe reinar entre Dios y los hombres, y entre los hombres. ¿Cómo conseguirlo? Al padre Yoso, párroco de Medjugorje, en el momento de las apariciones, le gustaba aludir al pasaje bíblico en el que David se enfrenta al gigante Goliat y de cómo fue capaz de vencerlo con solo una honda y una piedrecita. Era su forma de mostrar cómo la Virgen, mediante la extraordinaria pedagogía de sus mensajes, nos enseña cómo nosotros podemos también empezar a transformar nuestro interior, emprender el camino de la santidad y la paz, y llegar a ser invencibles por medio de 5 armas que el Padre denominó las 5 piedras. ¿Y cuáles son las 5 piedras de Medjugorje? La oración, la Eucaristía, la lectura de la Biblia, el ayuno y la confesión. La oración. Si la conversión es el mensaje más importante, la oración es el más persistente de María. La palabra más repetida por la Virgen en sus mensajes es orad, orad, orad. Prácticamente en todos sus mensajes llama a la oración. Queridos hijos, que la oración sea la vida. La oración es la vida del cristiano. A través de sus mensajes, la Virgen desarrolla una auténtica pedagogía de la oración cristiana. No conforma sus expresiones novedosas, sino adaptándose a las ya conocidas y avaladas por el magisterio de la Iglesia. La oración no debe ser jamás una actividad paralela a las demás, sino la vida misma del creyente. Ella espera que los fieles, en el tiempo presente y con sus agitados ritmos de vida, retomen la vida de oración continua. A la pregunta del por qué pide tantas oraciones, responde: mirad a vuestro alrededor y daos cuenta cuán grande es el pecado que domina en el mundo. Por tanto, orad para que triunfe Jesús. Pero la vida de oración que la Virgen desea suscitar en sus hijos se debe desarrollar con el corazón. Se trata de asociar siempre la mente y los sentidos a la oración interior, evitando las distracciones, en serenidad, paz y afecto. La oración con el corazón es uno de los aspectos relevantes de la espiritualidad de Medjugorje. Queridos hijos, también hoy os invito a todos a la oración. Sabed, queridos hijos míos, que Dios concede gracias especiales en la oración. Por lo tanto, buscad y orad, para que podáis comprender todo lo que os ofrezco aquí. Yo os invito, queridos hijos, a la oración con el corazón. Sabed que sin la oración no podéis comprender todo lo que Dios programa a través de vosotros. Por lo tanto, orad. Deseo que a través de cada uno se realicen los designios de Dios, que pueda crecer y madurar cuanto Dios os ha otorgado en el corazón. Por lo tanto, orad para que la bendición de Dios os pueda proteger de todo el mal que os amenaza. Yo os bendigo, queridos hijos. Gracias por haber respondido a mi llamada. Esto fue lo que dejó dicho en su mensaje el 25 de abril de 1987. La Virgen, por tanto, pidió desde el principio rezar y que el Santo Rosario formara parte de esas oraciones diarias, porque de entre todas las oraciones, la más valiosa a los ojos de María es, sin duda, esta en la que contemplar la vida de su Hijo a través de los misterios, al mismo tiempo que la veneramos como intercesora.
pido que recéis cada día al menos un rosario completo. Este mensaje fue dado el 14 de agosto de 1984. Cuando le abrimos el corazón a María, es fácil renunciar a los placeres y encontrar el tiempo para orar en familia. El Santo Rosario, por antigua tradición, es una oración que se presta particularmente para reunir a la familia. Contemplando a Jesús, cada uno de sus miembros recupera también la capacidad de volverse a mirar a los ojos para comunicar, solidarizarse, perdonarse recíprocamente y comenzar de nuevo con un pacto de amor renovado por el Espíritu de Dios. Volver a rezar el rosario en familia significa introducir en la vida cotidiana otras imágenes muy distintas: la del misterio que salva, la imagen del Redentor, la imagen de su Madre Santísima. La Eucaristía. Que la Santa Misa no sea una costumbre, sino la vida. Viviendo cada día la Santa Misa, sentiréis la necesidad de la santidad y creceréis en santidad. Este mensaje fue dado el 25 de enero de 1998. En Medjugorje, muchos de los mensajes nos conducen a centrarnos en la Eucaristía, en Jesús vivo. La Virgen nos pide que la misa sea el centro de nuestra vida. La Eucaristía siempre ha sido el centro de la espiritualidad en Medjugorje. La Virgen, desde el inicio, introdujo a los videntes y a la parroquia en una profunda espiritualidad eucarística, hasta el punto que su aparición diaria ocurre precisamente 20 minutos antes de la gran celebración eucarística, con todos los sacerdotes y peregrinos que llegan al santuario. De esta manera, la aparición de la Gospa viene a ser una preparación para un encuentro más significativo de los fieles, el de la presencia de Jesús en el altar. En Medjugorje todos entienden que la Eucaristía es lo primero. La misma Virgen recomienda: es mejor permanecer en la iglesia preparándose para la Eucaristía que estar con los videntes en el momento de la aparición. Y a ellos les ha enseñado que comulgar vale más que ser vidente. También les ha dicho que, si tienen que escoger entre ir a misa y encontrarse conmigo en la aparición, prefieran la Eucaristía, porque en ella está presente mi Hijo y en la aparición solo estoy yo. La Madre de Dios también se lamenta porque muchos católicos no entienden lo que es la Eucaristía. Un día apareció llorando y al preguntarle por qué, respondió: porque muchos no saben el valor que tiene la Eucaristía. Entonces pidió que antes de participar en misa los fieles se prepararan, al menos con 15 minutos de oración, y al finalizar hicieran otro tanto, para agradecer a Dios los múltiples beneficios recibidos. Por este motivo, en Medjugorje, antes de iniciar cada día la misa vespertina, se rezan 10 misterios del Rosario y al concluir el credo, 7 Padres Nuestros, 7 Ave Marías y 7 Glorias, para dar paso después a la tercera parte del Rosario. La Virgen ha mencionado además que el momento más solemne de la Eucaristía y donde más gracias se pueden recibir es durante la consagración. Y en relación al culto de la Eucaristía, fuera de misa, la Gospa recomienda que se adore sin interrupción al Santísimo Sacramento del altar. Yo estoy siempre presente cuando los fieles están en adoración. En ese momento se obtienen gracias particulares. Os invito a enamoraros del Santísimo Sacramento del altar. Adoradlo, hijos míos, en vuestras parroquias, y así estaréis unidos con todo el mundo. Jesús será vuestro amigo. La unión con Él será para vosotros gozo y seréis testigos del amor que Jesús tiene por cada criatura. Hijos míos, cuando adoráis a Jesús, también estáis cerca de mí. Mensaje dado el 25 de septiembre de 1995. Os invito a trabajar en la conversión personal. Aún en vuestro corazón estáis lejos del encuentro con Dios. Por eso, transcurrid el mayor tiempo posible en oración
y en adoración a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, para que Él os cambie y ponga en vuestro corazón una fe viva y el deseo de la vida eterna. Mensaje dado el 25 de marzo de 2008. Es incomprensible, pues, el mensaje de Medjugorje y la referencia explícita de la Eucaristía. La Virgen pide, a ser posible, asistir a misa todos los días y ha dicho que la Eucaristía es la mejor y más completa de todas las oraciones. El siguiente mensaje, que nos enseña a valorar el gran tesoro que tenemos en nuestras iglesias, fue dado el 25 de abril de 1988. Queridos hijos, Dios desea haceros santos y por eso a través de mí os invita al abandono total. Que la Santa Misa sea para vosotros la vida. Trabajad para comprender que la Iglesia es la casa de Dios, el lugar donde yo os reúno y deseo mostraros el camino que conduce a Dios. Venid y orad. No estéis fijándoos en los demás ni los critiquéis. Que vuestra vida sea, por el contrario, un testimonio en el camino de la santidad. Las iglesias son dignas de respeto y consagradas, porque Dios que se hizo hombre permanece en ellas día y noche. Por lo tanto, hijos míos, creed y orad, para que el Padre os acreciente la fe, y luego pedid lo más conveniente. Yo estoy con vosotros y me alegro por vuestra conversión. Gracias por haber respondido a mi llamada. En otro mensaje dado el 3 de abril de 1986, nuestra Madre, la Reina de la Paz, dejó dicho lo siguiente. Queridos hijos, deseo invitaros a que viváis la Santa Misa. Muchos de vosotros habéis experimentado su alegría y su belleza, pero también hay quien no viene de buena gana. Yo os he elegido, queridos hijos, y Jesús os concede sus gracias durante la Santa Misa. Por tanto, vivid conscientemente la Santa Misa, y que cada venida os llene de alegría. Acudid con amor y acoged con amor la Santa Misa. Gracias por haber respondido a mi llamada. La lectura de la Biblia. Queridos hijos, os invito a leer cada día la Biblia en vuestras casas. Colocadla en un lugar visible, de modo que siempre os estimule a leerla y a orar. Mensaje dado el 18 de octubre de 1984. La Virgen propone a las familias que tengan en su hogar un espacio reservado a la oración, denominado en la tradición cristiana altar familiar. En el centro del mismo, un crucifijo y delante de él, la Biblia abierta, a fin de estimular a todos la lectura y la meditación. También puede incluir la imagen de la Virgen, agua bendita y el Santo Rosario. Renovad la oración en vuestras familias. Poned la Santa Escritura en un lugar visible en vuestras familias. Leedla, meditadla y aprended cómo Dios ama a su pueblo. Mensaje dado el 25 de enero de 1999. Queridos hijos, también hoy os invito a renovar la oración en vuestras familias. El Espíritu Santo, que os renovará, entre en vuestras familias por la oración y la lectura de la Sagrada Escritura. Allí llegaréis a ser educadores de la fe en vuestra familia. Mensaje dado el 25 de abril de 2005. El altar familiar es un lugar privilegiado para el encuentro de oración diario o semanal. En él se reza el rosario y se medita la Sagrada Escritura, de acuerdo al calendario litúrgico. La Virgen, hablando de la importancia de la meditación diaria de la Palabra de Dios, dijo: Queridos hijos, os revelo un secreto espiritual. Si queréis estar más fuertes contra el mal, haceos una conciencia activa. Para eso, orad mucho por la mañana y leed un texto del Evangelio. Grabad la palabra divina en vuestro corazón y vividla durante la jornada, sobre todo en las pruebas, y en la noche estaréis más fuertes. Este mensaje fue dado el 3 de agosto de 1984. La Madre de Dios espera también que los padres enseñen a sus hijos a leer y meditar la Biblia, que oren con ellos y les den buenos consejos. La Biblia y el rosario
son medios apropiados para que la familia cristiana recupere su vocación al amor y esté más abierta a la voluntad de Dios. Ya Jesús había dicho: todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó porque estaba cimentada sobre roca. Del Evangelio según San Mateo, del capítulo 7, versículos del 24 al 26. La Virgen María en Medjugorje recuerda que la palabra de Dios y la oración son roca del hogar. En un mensaje dijo: queridos hijos, escuchad, yo deseo hablaros e invitaros a tener más fe y confianza en Dios, que os ama sin medida. Hijos míos, vosotros no sabéis vivir en la gracia de Dios. Por eso, nuevamente os llamo a todos a llevar la palabra de Dios en el corazón y en vuestros pensamientos. Hijos míos, poned la Biblia en un lugar visible en vuestras familias, leedla y vividla. Enseñad a vuestros hijos, porque si vosotros no sois ejemplo para ellos, se encaminarán por el ateísmo. Reflexionad y orad. Entonces Dios nacerá en vuestros corazones y vuestros corazones estarán alegres. Gracias por haber respondido a mi llamada. Mensaje del 25 de agosto de 1996. El ayuno que nos pide la Virgen de Medjugorje. María dijo: queridos hijos, hoy os invito a renovar la oración y el ayuno, aún con mayor entusiasmo, hasta que la oración se convierta en alegría para nosotros. Hijos míos, quien ora no teme el futuro, y quien ayuna no teme el mal. Os lo repito una vez más, únicamente con la oración y el ayuno pueden también detenerse las guerras. Este mensaje fue dicho el 25 de enero de 2001. Y en otro mensaje, el 25 de marzo de 2007, dijo: queridos hijos, os quiero agradecer de corazón vuestras renuncias cuaresmales. Deseo animaros para que continuéis viviendo el ayuno con un corazón abierto. Hijitos, con el ayuno y la renuncia seréis más fuertes en la fe. La Virgen pide el ayuno los miércoles y viernes. En un mensaje dejado el 21 de julio de 1982, nos dejó dicho: la mejor forma de ayunar es a pan y agua. Mediante el ayuno y la oración, uno puede detener las guerras y se pueden suspender las leyes de la naturaleza. El ayuno nos purifica el alma. El ayuno nos permite realmente tener el dominio de sí, fruto del Espíritu Santo. Carta a los Gálatas. Desde el tercer día de las apariciones, la Gospa mencionó que era necesario ayunar para obtener la paz. Cuando le preguntaron cómo debía hacerse, respondió: el mejor ayuno es el ayuno a pan y agua. Y en la vigilia de su asunción, el 14 de agosto de 1984, pidió que se hiciera 2 veces por semana, los miércoles y los viernes, no para que de los 2 días se eligiera uno, sino para que de los 7 días de la semana se eligieran siempre los miércoles y los viernes para ayunar. ¿Por qué los miércoles y los viernes? La respuesta es simple: porque originalmente eran los días de ayuno de la Iglesia. Los primeros cristianos sustituyeron los habituales días de ayuno de los judíos, lunes y jueves, por el de los miércoles y los viernes. Así consta la doctrina de los 12 apóstoles, una especie de catecismo de los padres apostólicos redactado en Siria a finales del siglo II. El primer día de ayuno se hacía por la conversión de los pecadores, porque ese día la Iglesia recordaba la traición de Judas, y el segundo en unión al sacrificio de Cristo en la cruz. La Virgen dejó dicho el 21 de julio de 1981 que con el ayuno y las oraciones se pueden detener las guerras y hasta suspender las leyes de la naturaleza. La caridad no puede sustituir el ayuno.
Aquellos que no pueden ayunar pueden ofrecer la oración, la caridad y una confesión. Todos, sin embargo, excepto los enfermos, deben ayunar. También en diciembre de 1981 dejó dicho que el ayuno que muchos hacen comiendo pescado en lugar de carne no es ayuno, sino abstinencia. El verdadero ayuno consiste en renunciar a todos los pecados, pero es necesario al renunciarlos hacer participar también al cuerpo. El ayuno ha sido olvidado en el último cuarto de siglo en el seno de la Iglesia Católica. Esto nos lo dejó dicho en mayo de 1984. Es preciso recordar que cuando la Virgen pide ayunar, no está pidiendo pasar hambre, sino sustituir las 3 comidas habituales por solo pan y agua. Los entendidos aseguran que si durante el día se come suficiente pan y se bebe suficiente agua, se puede obtener hasta 1200 calorías necesarias para desempeñar las labores cotidianas. No es recomendable, por otro lado, acompañar el ayuno con otras bebidas, por ejemplo café, té o gaseosas, porque pueden afectar el estómago. Cabe destacar además que la jornada de ayuno que la Virgen recomienda concluye con la primera comida del día siguiente. En el idioma español, la raíz etimológica del desayuno significa precisamente terminar el ayuno. Desayuno, comer después del ayuno. El ayuno del cuerpo libera al hombre de las pasiones, de los miedos, de las inseguridades, etc., para proveer al espíritu de alegría, paz y amor. La Madre de Dios recuerda además que para poder orar con el corazón es necesario ayunar. Quien ayuna con frecuencia tendrá menos problemas con las distracciones en la oración y estará más abierto a la voluntad de Dios. El ayuno, por consiguiente, es uno de los principales mensajes de la Gospa y quizás el más práctico por haberse descuidado en la Iglesia. De sus mensajes leemos: Queridos hijos, también hoy os invito a orar y ayunar por la paz. Como ya os he dicho, os repito también ahora, hijos míos, solo con la oración y el ayuno también las guerras pueden ser detenidas. La paz es un don precioso de Dios. Buscad, orad y la recibiréis. Hablad de la paz y llevad la paz en vuestros corazones. Cuidadla como una flor que necesita agua, ternura y luz. Sed vosotros quienes llevéis la paz a los demás. Yo estoy con vosotros e intercedo por todos. Gracias por haber respondido a mi llamada. Esto nos lo dejó dicho el 25 de febrero de 2003. Haced penitencia, renunciad, sacrificaros por vosotros mismos, por vuestra salvación y por la salvación de los hermanos y hermanas. En este sentido, el ayuno es un don, una gracia que cada persona puede recibir de Dios. Fue y sigue siendo la ayuda más segura para encontrar la paz del corazón, la paz en la familia, para librarse de toda adicción y de toda esclavitud. El ayuno todavía se percibe como el medio más seguro para que el hombre vuelva a Dios, de quien se apartó. El ayuno nos ayuda a enfrentarnos con nosotros mismos, con todos nuestros lados oscuros, fallos, deficiencias, demandas y deseos pecaminosos. Ayunar es una experiencia en la lucha por la pureza del corazón. Ayunar nos ayuda a vivir siempre en la presencia de Dios y como reparación por los pecados y ofensas que hicimos a Dios y al prójimo. La confesión. Queridos hijos, abrid vuestro corazón a la misericordia de Dios en este tiempo cuaresmal. El Padre Celestial desea liberar a cada uno de vosotros de la esclavitud del pecado. Por eso, hijitos, aprovechad este tiempo y a través del encuentro con Dios en la confesión, abandonad el pecado y decidíos por la santidad. Mensaje dado el 25 de febrero de 2007. La Virgen pide que nos confesemos una vez al mes. Mensaje dado el 25 de noviembre de 1998. Nos dejó dicho que la confesión, que la Santa Confesión, sea para vosotros el primer acto de conversión
Y entonces, queridos hijos, decidíos por la santidad, que vuestra conversión y decisión por la santidad empiece hoy y no mañana. Abrid vuestro corazón a Dios, hijitos, a través de la Santa Confesión, y preparad vuestra alma para que el niño Jesús pueda nacer de nuevo en vuestro corazón. Mensaje que nos dejó el 25 de noviembre de 2002. La confesión es otro de los mensajes principales de la Virgen. Ella ha dicho que los fieles deben acudir a la Santa Confesión cada mes y siempre que se tenga conciencia de haber pecado gravemente. No os confeséis por rutina para continuar siendo los mismos. No, así no está bien. La confesión debe daros un nuevo impulso a vuestra vida de fe. Debe estimularos y acercaros a Jesús. Si para vosotros la confesión no significa nada, en verdad, difícilmente os convertiréis. Mensaje que nos dejó el 7 de noviembre de 1983. Y un mes después nos repite: la confesión mensual será remedio eficaz para la Iglesia de Occidente. Porciones enteras de la Iglesia podrán sanarse si los fieles se confiesan una vez al mes. Cuando acudéis a confesaros, no os preparéis 5 minutos antes, sino durante toda la jornada. Aprovechad el momento de la confesión para pedir del sacerdote un consejo práctico para vuestra vida espiritual. El 2 de agosto de 1981, los videntes narran la siguiente anécdota que nos hará reconocer cuán grave es el pecado ante Dios y la necesidad que todos tenemos de confesarnos frecuentemente. La Virgen se le apareció a la vidente Marija Pavlovic en su habitación y le dijo: «Id todos juntos a la llanura de Gumno, pues se está llevando a cabo una gran batalla, una batalla entre mi hijo y Satanás. La puesta en juego son las almas». Ese día siguieron a los videntes unas 40 personas a la llanura indicada, unos 200 metros de la casa de Vizca. Antes de que la Virgen apareciera, algunos fieles dijeron a los videntes: «Ya que no podemos verla, preguntadle si la podemos tocar». Cuando la Virgen apareció, les remitieron la inquietud y contestó: «Siempre hay incrédulos, decidles que me pueden tocar». Entonces los muchachos alargaron la mano de cada uno de ellos hacia el sitio donde veían suspendida la aparición. Cuando ésta terminó, la mayoría afirmó haber sentido algo extraño al tocar los vestidos de la Virgen. Unos una especie de corriente, otros un calor o algo parecido a una tela de vestir. Los videntes se retiraron, mientras María Pavlovic permanecía llorando sentada en una piedra. Cuando le preguntaron «¿Por qué llora?», respondió: «Porque vosotros habéis manchado el vestido de la Virgen. Mientras poníais las manos sobre sus vestidos, vimos aparecer unas manchas negras. Le preguntamos: «¿Por qué aparecen estas manchas?», y nos dijo: «Porque me habéis tocado en pecado. Decidles que se confiesen». Entonces todos se fueron a confesar. Algunos llevaban muchos años sin hacerlo. Para la Virgen era obvio, más importante que tocarla a ella era la confesión. La batalla en curso que se libraba era que el demonio hacía ver a muchos que no era necesario confesarse. Sin embargo, Cristo venció valiéndose de la curiosidad humana a través de María. Recordemos que la confesión es el sacramento más importante después del bautismo, el único que anticipa, en cierta manera, el juicio a que será sometido el fiel al fin de su vida terrena. Menciona el Catecismo de la Iglesia Católica, porque es ahora, en esta vida, cuando nos es ofrecida la elección entre la vida y la muerte, y solo por el camino de la conversión podemos entrar en el reino del que el pecado grave nos aparta. La Virgen nos dijo el 25 de enero de 1995: «Queridos hijos, os invito a abrir la puerta de vuestro corazón a Jesús, como una flor se abre al sol. Jesús desea colmar vuestros corazones de paz y alegría. No podréis, hijos míos, realizar la paz si no estáis en paz con Jesús. Por eso os invito a la confesión, para que Jesús sea vuestra verdad y vuestra paz. Por lo tanto, hijos míos, orad para tener la fuerza de realizar lo que os digo.
Yo estoy con vosotros y os amo. Gracias por haber respondido a mi llamada. Hasta aquí la primera parte del podcast de Medjugorje, lugar de oración y reconciliación. A partir ya del siguiente podcast os iré narrando los mensajes de la Virgen a partir de 1982. Muchas gracias. Espero que os esté gustando, que lo pongáis en práctica y que la Reina de la Paz ruegue por nosotros y por el mundo entero. Bendiciones.